Buen día, mi nombre es Dalila Aribuznaga, soy maestro del Instituto Tecnológico de Tijuana y vamos a platicar hoy de la unidad 1 de la materia de ergonomía. La unidad 1 de la materia de ergonomía se llama antropometría. Entonces, vamos platicando tantito de qué es la antropometría. Antro significa cuerpo. Metría es medir. Básicamente, la antropometría es la rama que se encarga de medir al cuerpo. Lo magnifica, nos da medidas, nos ayuda a nosotros a entender y a comprender cuánto mide el cuerpo. Como dice aquí en esta presentación, cumple con una función muy importante, que es el diseño, ya que nos da medidas que nosotros podemos relacionar y gracias a esa relación podemos comprender si un diseño de un espacio, de un área, de un objeto, de una maquinaria o de algún lugar es el correcto para lo que se pretende utilizar o para su función. Entonces, si nosotros revisamos un poquito sobre la antropometría, nos vamos a encontrar esto. ¿Qué es esto? Bueno, en esta imagen nosotros podemos apreciar las dimensiones del cuerpo humano para una mujer o para una persona del sexo femenino. Vamos encontrando, por ejemplo, aquí en esta imagen, aquí me gustaría que observáramos tantito que la imagen va a considerar a una persona de pie, pero sin zapatos, a la altura del piso. En este punto lo que nosotros observamos es que la altura máxima, que aquí está dada en centímetros, es 174 centímetros. Si nosotros vemos del hombro a la cabeza, son 36.6 centímetros. Si nosotros queremos diseñar algún espacio en donde la persona tenga que tener visión o tenga que tener acceso a información por arriba del hombro, es decir, a lo mejor en una estación de trabajo, en donde nosotros queremos poner instrucciones de trabajo frente a la persona y la persona está de pie, la altura recomendada para colocar esa información sería 174 centímetros menos 36, estamos hablando de aproximadamente 1,40, entre 1,40 más o menos y 1,74 sería el área en donde nosotros deberíamos de colocar las instrucciones de trabajo para que quedara de frente a la persona. Si nosotros queremos diseñar una mesa de trabajo, hay que considerar esta altura que está aquí. Y esta altura la vamos a tener sumando estos 9 centímetros más estos 41, ya van 50, más estos 42, sería más o menos 93, 92 centímetros. Y quiero que observen que estaría a la mano, sin ningún problema, nos daría un buen alcance, un buen agarre, lo que estuviese sobre esa mesa. Me ha tocado ver mesas industriales que están diseñadas a la cintura. Me ha tocado ver mesas para uso industrial o para una estación de trabajo que están diseñadas a la altura de la punta de los dedos y eso dificulta mucho el agarre, dificulta mucho tener un buen acceso a lo que se tiene que tocar o mover o en un momento dado manipular. Esto es con respecto a las dimensiones del cuerpo femenino. Quiero que observen, por ejemplo, el brazo. 19 más 25 más 28 nos da aproximadamente 45, por ahí de los 60 y no, ¿qué? 72, 76 centímetros el largo del brazo, desde el hombro hasta los dedos. Más sin embargo, en esta otra imagen podemos observar el cuerpo, pero del sexo masculino.
Y si nos damos cuenta, por ejemplo, el brazo es bastante más largo. Aquí tenemos 21 más 26 nos da más o menos 48 centímetros, más 30, 78. Estamos hablando de 2, 3 centímetros que hacen bastante diferencia en términos de agarre o de alcance para manipular algún objeto. Aquí tenemos bastantes dimensiones, como por ejemplo para considerar el ancho del cuerpo, el ancho de la cabeza. ¿Qué es lo que hace la antropometría? Bueno, la antropometría nos da densidades, alturas, anchos. En un momento dado nos ayuda a nosotros para comprender, por ejemplo, espacios diseñados específicamente para niños, adultos, para personas con algún tipo de diferencia de capacidades, ¿no? De capacidades diferentes. Vamos a encontrar, por ejemplo, el cuerpo en movimiento, que no se deben de considerar las mismas dimensiones, o por ejemplo para una persona que está sentado. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la altura máxima de una persona sentada es de 1 metro 26 centímetros. Esta figura está dada en milímetros. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí de la rodilla a la espalda son 59 centímetros o 590 milímetros. Y por ejemplo aquí tenemos la circunferencia, cuando estamos hablando de que una persona tiene que mover material de un punto a un punto B, a lo mejor cuando tiene que pasar material de una estación de trabajo a otra estación de trabajo. ¿Qué es lo que se busca entonces con esta primera unidad? Bueno, que ustedes comprendan, conozcan, magnifiquen el espacio que necesitan para hacer un diseño de una estación de trabajo, de un área, de a lo mejor tal vez un acceso, un pasillo, y que con esto ustedes visualicen si el espacio que ustedes están considerando es el suficiente o no. La materia de ergonomía lo que busca es adaptar el medio a el cuerpo, para que el cuerpo realice la tarea de la forma más eficiente posible. Si el espacio no está bien dimensionado, si no es el necesario, si no tenemos la libertad de movimiento, se vuelve cada vez más compleja una operación. Entonces, nuestra unidad 1 vamos a revisar a la antropometría y vamos a revisar algunas cartas antropométricas. Las cartas antropométricas es donde se vacía, es un concentrado de todas estas medidas referenciales del cuerpo humano. Medidas que nos van a ayudar, por ejemplo, a comprender si la persona va a estar sentada y nosotros deberíamos poner en esta área información para que la persona esté visualizándola, pues hay que comprender que esta área tiene que estar por encima de los 65 centímetros. Entonces, toda esa información nos ayuda a nosotros para entender cuál es el área de trabajo que debe estar entre los 56 y los 65 centímetros si la persona está sentada, o bien si la persona está de pie, cuál es la altura máxima. Aquí vemos con la mano extendida, a lo mejor en un almacén en donde hay diferentes locaciones. Hay que considerar que a lo mejor la primera locación, si está a 1 metro del piso, y la segunda locación a 2 metros del piso, pues tal vez se acceda a lo mucho a la segunda locación estando de pie. Me ha tocado, por ejemplo, ver almacenes con locaciones a 3 o 4 niveles del piso y a la persona le dan una escalera bastante pequeña para la dimensión a la cual necesita acceder. Entonces, todo esto es para lo que nos ayuda la ergonomía y un poco más. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver anchos, ¿no? Que eso es muy interesante. Lugares por donde hay que desplazarse y que tal vez nosotros no tenemos el conocimiento de cuál es el ancho del cuerpo y cometemos errores que evitan que la persona cómodamente pueda desplazarse por esos lugares, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito de información, vamos a seguir trabajando con la antropometría
pero sobre todo para el diseño industrial de áreas de trabajo.